¿En qué momento se jodió el Perú? Quizá fue cuando los que juraron servir al pueblo comenzaron a servirse del poder. Donde pagar sus propios estudios, emprender, conseguir un empleo o simplemente llegar a fin de mes resulta un desafío diario. El voto juvenil no solamente representó una decisión política, sino que una preocupación a futuro. Durante las últimas décadas, el Perú ha atravesado distintos gobiernos, crisis y procesos electorales que han marcado la historia política del país. En cada elección, millones de ciudadanos han acudido a las urnas para decidir el rumbo de la nación. Pero en este último proceso, una generación comenzó a tomar mayor protagonismo: los jóvenes. En las elecciones generales 2026, el voto juvenil representó una fuerza importante dentro del electorado peruano. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIET y la Secretaría Nacional de la Juventud SENAJU, 6.891.645 ciudadanos entre 18 y 29 años formaron parte del padrón electoral, representando aproximadamente el 25.2% del total de votantes. Además, 2.518.576 personas votaron por primera vez, marcando la participación de una nueva generación dentro del escenario político nacional. El proceso electoral ya concluyó. Los resultados están sobre la mesa, pero aún queda una interrogante por resolver. ¿Qué buscaban los nuevos votantes para decidir el futuro del país? Lo más importante que tomé en cuenta fue el tema de quién tenía buenas propuestas y quién podría tener una gran economía en nuestro país o algo más estable. Por eso mi voto fue más que todo para el tema de Keiko Fujimori, que podría tener un planteamiento económico un poco más estable, ya sea para los jóvenes peruanos que están con el tema del empleo, y también para el tema de la educación privada, ya que para todos los jóvenes tener ya una educación desde un inicio y saber la economía que tienes que establecer y ser estable económicamente es lo más importante en el tema del país. Directamente me guié por la propuesta por parte de los candidatos, ya que por parte de la candidata Keiko Fujimori tomé en cuenta el combatir la delincuencia, el tema de las extorsiones, y claramente dentro de sus campañas de meeting se veía cómo iba a diferentes provincias de todo el país ayudando a la gente. Por otra parte, por parte del candidato Roberto Sánchez, uno de sus planes de gobierno que indicó es que iba a sacar al director Julio Velarde del Banco Central de Reserva, el cual mantiene la estabilidad monetaria. Las decisiones de estos jóvenes reflejan las preocupaciones y prioridades de una nueva generación de electores. Para entender qué factores influyeron en su comportamiento político y cómo se interpreta su participación, conversamos con el politólogo Marco Antonio Palacios Ponciano. Que el tema de la economía en nuestro país es un tema que ha sido prácticamente ya algo tocado por no solamente los jóvenes, sino por las autoridades en general, debido a esta crisis coyuntural, en el sentido de que si adoptamos una postura nos vamos por el comunismo, o si vamos por otra postura nos vamos al tema de la libertad económica, en el caso de Keiko Castillo, en el caso de Keiko Roberto Sánchez, lo cual ha determinado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, al existir una figura muy fuerte, un patrón muy grande de decidir si me voy a hacer como Venezuela o Cuba o me quiero quedar en una libertad económica, en un crecimiento económico, los jóvenes toman más en cuenta en eso porque, bueno, planean el futuro, ven el tema del país, digamos, de mantener una estabilidad, de poder cumplir metas, anhelos, sueños, ¿no? Y de alguna forma u otra, ese discurso se ha podido estar creando para darle una importancia mayor al tema económico en tema electoral, ¿no? La economía influye directamente en las oportunidades que tienen los jóvenes. Justamente depende de ello para construir su futuro. Mayormente los jóvenes se proyectan, ¿no? Y si hay crecimiento económico es más probable que exista más empleo, hay mejor salario incluso para estos jóvenes y mayores posibilidades también de muchos jóvenes poder emprender
o acceder también a una educación de mayor calidad. La económica de Keiko Fujimori estuvo enfocada en mantener un modelo donde la inversión privada tenga un papel importante para generar empleo. Su planteamiento buscó impulsar la actividad empresarial, apoyar a las micro y pequeñas empresas y promover proyectos de infraestructura como una forma de dinamizar la economía. Para los jóvenes, esta visión responde a una preocupación concreta: encontrar más oportunidades laborales y facilitar el camino de quienes quieren emprender. Por otro lado, Roberto Sánchez planteó una propuesta con mayor participación del Estado en la economía. Entre sus principales planteamientos estuvieron aumentar progresivamente la remuneración mínima vital, fortalecer el acceso al crédito para pequeños negocios e impulsar la industrialización del país para generar empleo con mayor valor agregado. Desde esta mirada, el objetivo es que el crecimiento económico llegue a más ciudadanos y que los jóvenes tengan mayores herramientas para desarrollarse. Para analizar cuál de estos enfoques responden mejor a las necesidades económicas del Perú, conversamos con el especialista en economía Miguel Zulpa. Ambas propuestas son interesantes. El tema de simplificar los trámites podría atender un poquito más el tema de aumentar la formalización, ¿no? Aumentar la formalización, promover más la inversión privada. El caso de la matriz productiva también es interesante, siempre y cuando haya una ejecución adecuada, ¿no? El tema de la industrialización y hacer este tema más productivo, o sea, con intervención del Estado, es un tema bastante delicado, ¿no? Porque depende bastante de la ejecución del Estado en la propuesta implementada, ¿no? Roberto Sánchez propone una reforma tributaria progresiva e impuestos a las sobreganancias extractivas para financiar el gasto social. ¿Qué efectos podría tener esto en la inversión, el crecimiento y específicamente las oportunidades laborales y de emprendimiento para los jóvenes? El impuesto a la sobreganancia de alguna forma podría ahuyentar o espantar, ¿no?, el tema de la inversión privada. Para hablar sobre impuestos sobre ganancia tendría que ser algo muy razonable, ¿no? Una cifra muy razonable, y de lo contrario puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, en vez de recaudar más o aumentar la recaudación, puede ahuyentar el capital privado y provocar un efecto adverso. Revisar los puntos principales de la propuesta económica de Roberto Sánchez y su enfoque para transformar la estructura productiva del país. El análisis también permite mirar otros modelos planteados. En ese sentido, el especialista también puso énfasis en la propuesta económica de Keiko Fujimori. El tema de licencia cero, promover que los jóvenes hagan sus empresas y exonerar por 3 años el pago de la renta, es una idea interesante, la cual alentaría a aumentar la formalización. Entonces, pienso que sería interesante implementarla, pero sin embargo habría que evaluar su ejecución a largo plazo, ¿no? Porque puede tener como efecto rebote, ¿no? Que las personas que a un comienzo se acogieron al tema de la formalización, una vez que ya comiencen a pagar impuestos, ya no sean tan formales como al comienzo. Entonces, habría que evaluar cómo hacer la ejecución de esta propuesta. Pero sí es interesante. Ambos candidatos hablan de apoyar a las MIPYMES. ¿Qué diferencias estructurales ve entre el enfoque de mayor intervención estatal y participación en sectores estratégicos de Sánchez versus sector regulatorio y facilitación de inversión privada de Fujimori? ¿Y cómo afectaría eso al primer empleo de los jóvenes? Claro, ahí son ideas bastante no opuestas sino polarizadas, ¿no? Una habla sobre que el Estado debería de invertir o debería participar en la administración de estas inversiones de las empresas, ¿no? Lo cual no necesariamente es malo, siempre y cuando sea una ejecución correcta, ¿no? Lamentablemente en el Perú siempre ha habido una historia, ¿no?, de
de que siempre había temas de corrupción y demás, ¿no? Entonces, habría que evaluar bien cómo se ejecutaría, ¿no? Para analizar cómo podría desarrollarse un eventual gobierno desde una perspectiva económica, conversamos con el analista financiero Javier Lizarbe, quien además explicó cuáles deberían ser las prioridades de una futura gestión para atender las demandas de la población juvenil. Sería un modelo de economía social de mercado, porque este va a generar oportunidades que van a combinar lo que es la libertad económica con la participación del Estado, ¿no? Para garantizar lo que son reglas claras y poder promover esa igualdad entre todos los jóvenes, o sea, igualdad de oportunidades para todos. Ahora, la inversión privada también es importante porque esto va a impulsar el crecimiento y la generación de empleo, que es muy importante, más que todo para los jóvenes. Mientras que el Estado debería también asegurar una buena educación, salud y también priorizar infraestructura que van a permitir un desarrollo sostenible, ¿no? A ver, yo creo que el próximo gobierno básicamente debería generar un entorno de estabilidad económica. Ya esto va a incentivar a la inversión y eso va a permitir, como ya lo había mencionado, crear más empleo, ¿no? Además es importante también que fortalezcan el sector educación y más que todo lo que es técnico y universitario. Ahora, esto pueden acompañarlos también de programas de capacitación y facilitar también lo que es el acceso al crédito también de las personas que deseen emprender, ¿no? El voto joven no terminó el día de las elecciones. Ahora empieza una etapa de vigilancia ciudadana. Los jóvenes esperan que los proyectos políticos se conviertan en acciones concretas. Mayor estabilidad económica, mejores empleos y un país donde construir un proyecto de vida sea posible.